Informes de inteligencia señalan que en los últimos meses se ha registrado el intento de ingreso a Colombia de por lo menos 30 iraníes con documentación irregular o falsa. Para las autoridades todo indica que grupos radicales iraníes estarían capacitando en tecnología bélica a las disidencias de las FARC, específicamente en temas de drones. Nuestro periodista Steven Mora tiene la historia. Fueron 3 migrantes iraníes los que intentaron pasar por territorio colombiano con pasaportes falsos. 3 por la frontera del Amazonas con Brasil y 2 por la frontera de Venezuela con norte de Santander. ¿Qué hacen varios iraníes tratando de pasar por territorio nacional? ¿A qué vendrían a Colombia? Pudiéramos decir que esos grupos radicales se encuentran presentes no solamente en Colombia, en toda la región latinoamericana y en cualquier país en los cuales puedan tener réditos hacia sus objetivos. Para algunos analistas internacionales, se puede tratar de entrenamiento terrorista por parte de grupos de Medio Oriente al crimen nacional, incluso en el uso de drones con explosivos. Con entrenamiento, con armas, con técnicas de explosión. Es que si usted mira muchos de los carros que explotan aquí o de las acciones tienen todo el sello del yihadismo, son manejados con celulares. Los grupos radicales de terrorismo internacional tienen una presencia en América Latina desde mucho tiempo, estamos hablando de décadas. Si hablas en particular de Hezbollah, un grupo radical de Líbano, ellos tienen presencia en América Latina prácticamente desde su nacimiento. Es la guerra geopolítica de alianzas de grupos armados radicales e ilegales, de espionaje, de pelearse territorios ajenos. Es una guerra en el marco de las nuevas caras del poder mundial. Entre 2023 y 2024 pasaron por Colombia más de 600 ciudadanos iraníes según Migración. A 37 de ellos se les negó la entrada al país por no tener documentos al día. Sin embargo, para algunos analistas, esto aparentemente puede relacionarse con la presencia de grupos como Hezbollah, un grupo armado radical del Líbano, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un grupo armado de Irán. La presencia de varios iraníes que intentaron entrar a Colombia con pasaportes falsos prendió las alarmas. Esto porque, según fuentes de inteligencia de las autoridades, grupos radicales de Medio Oriente vendrían para realizar alianzas con grupos criminales nacionales. Puro explosivo popular. En pleno Caguán, aquí en Colombia se encontraron unos documentos sospechosísimos. Se les encontraron unos cuadernos con una gran cantidad de documentos escritos en árabe que al traducirlos eran técnicas de islámico. Sí. Y condujo a que las armas que estaba comprando Moradino Montesinos para venderle al FARC, que se cayó todo ese entramado y alcanzaron a desembarcar 10.000 fusiles en el Bichada, tenían contacto con los iraníes y con sirios. Hechos demuestran esta presunta presencia de grupos armados de Medio Oriente en Colombia. Hace varios días, la Policía de Investigación Criminal Dijín capturó a alias El Turco, un hombre que cometía delitos como lavado de activos y exportación ilegal de carbón vegetal. Pero, ¿qué relación tendría El Turco con grupos radicales de Medio Oriente? Hay que recordar que alias El Turco es hijo de Amer Mohamed Akil Rada. Este sujeto es miembro activo de Hezbollah y se encuentra vinculado con los atentados terroristas ocurridos en Argentina, cuyo saldo fatal dejó más de 100 personas asesinadas y más de 500 heridos. Con la captura de alias El Turco se pudo establecer la aparente relación de estos grupos con las mafias de Colombia, pues pudiesen tener conexiones de intercambio de armas por droga. Pero no solo sería un intercambio de mercancía, también, según fuentes de las autoridades, sería un intercambio de conocimientos. Presuntamente estarían entrenando a las disidencias de las FARC en el manejo de drones con ellos. Los primeros que comenzaron a utilizar los aviones cargados, los drones cargados de explosivos que explotan contra objetivos fijos, fueron los yihadistas, allá en las guerras que hubo internamente después de que cayó Saddam Hussein.
los drones, y es lo que están utilizando las FARC y el ELN. Pero ¿qué intereses tendrían grupos que están a más de 13.000 kilómetros de distancia de Colombia y por qué les interesa hacer alianzas con grupos armados ilegales del país? Que documentan y acusan a disidentes de las FARC de buscar recibir apoyo de armas de Hezbollah en el Medio Oriente mediante Líbano y Siria y usando Venezuela como facilitador de ese intercambio. ¿Y a cambio de qué? A cambio de cocaína, a cambio de drogas. Enfrentaremos todos los ataques de la derecha. Venezuela es un gran aliado de Irán. Personajes del régimen de Maduro como Tarek El Aissami o Alex Naim Saab fueron investigados con el lavado de dineros de grupos como Hezbollah en tierras venezolanas. La constante visita de emisarios de Medio Oriente al país bolivariano hace cuestionar la seguridad de la región. Cuando estos grupos están enfocados en generar transbordo ideológico con el fin de generar actos violentos como el terror, con el fin de ayudar a grupos ilegales en los países en los cuales se encuentran ellos o se asocian con bandas criminales, por supuesto que son desestabilizadores para la seguridad nacional de cualquier país. El aparente entrenamiento de drones por parte de emisarios iraníes o libaneses de Hezbollah aún no ha sido confirmado, pero esas prácticas presuntamente son comunes desde hace varias décadas. Colombia, yo creo que uno de los principales grupos que tiene mucha presencia y influencia en su país es Hezbollah. Y Hezbollah es un grupo patrocinado por Irán. Entonces deben prestar mucha atención a esto porque no es algo nuevo y no es algo que se va a desaparecer. Y si vas a tu vecino, Venezuela, esa presencia y esa influencia incrementa mucho más. Sin embargo, para Felipe Medina, profesor en Relaciones Internacionales, no existe certeza de esas alianzas y menos de que grupos de Medio Oriente estén en Colombia. Aquí podemos estar hablando de iranofobia, es decir, que todo lo iraní es malo, pues nosotros desde la academia y con los alumnos profundizamos mucho más. Eso es como decir que todos los colombianos son malos o criminales. Entonces estamos cayendo en este tipo de prejuicios. No todos los libaneses son de Hezbollah. Líbano no es sinónimo de Hezbollah. Árabe libanés tampoco es sinónimo de Hezbollah. En Líbano existen muchísimos grupos religiosos y grupos étnicos. Hezbollah en teoría representa el Islam chiita duodecimano de una parte de la comunidad chiita libanesa. Es curioso por qué ciudadanos de Medio Oriente pasan por Venezuela a Colombia con identificaciones falsas, pero también es verdad que no se puede estigmatizar a cualquier ciudadano del Medio Oriente como integrante de grupos armados. Lo que sí es cierto es que las autoridades del país deben estar atentas a cualquier acción de inseguridad internacional por parte de cualquier país del mundo. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.